Trinchera de Rosas. Buen día, Trinchera de Rosas está en el aire gracias a Aporrea, Voces Libertarias y Comuna Activa. Estamos aquí Rosa, Natalia y Rodolfo. Hola, buenos días. Puedes seguirnos a través del blog trincheraderosas.blogspot.com, el Twitter Trinchera de Rosas y escribirnos a nuestro correo trincheraderosas@gmail.com. El tema de hoy es un tema delicado, son las empresas básicas estatales de Guayana y hemos considerado pertinente reeditar un texto que publicamos en septiembre del 2013 que prefiguraba la situación que se está viviendo hoy en agosto 2014. Ese texto usted lo puede encontrar por ahí en Aporrea y si no en nuestro blog, que se titula Chávez lo supo. Congestión no es socialismo. Congestión no es socialismo. ¿Y por qué tiene ese título? Porque hay un sector de los obreros que está en conflicto ahorita en Guayana que dice que Chávez les entregó esa empresa a ellos y que la cogestión era el modelo. Y resulta que Chávez, bueno, sí, impulsó durante algún tiempo la cogestión, el control obrero, pero en algún momento de su evolución como político se dio cuenta que no, que la cogestión era un fracaso, que la cogestión estaba llevando a las empresas básicas de Guayana a su paralización y por supuesto a su quiebra. Ahora, de lo que estamos hablando es que ese modelo de congestión en Guayana no se dio. Quiere entonces, pienso yo, que es conclusivo de que el socialismo se da por las empresas, en las empresas propiedad del pueblo administradas por el Estado revolucionario. Exactamente. Y para que eso sea así como tú dices, el Estado en representación de la clase obrera, sí, el Estado en representación del pueblo y de las grandes mayorías empobrecidas. Sí, porque el Estado en una sociedad organizada por el socialismo, sí, el Estado tiene que ser garante de esa representación y garante de que lo que produce esas empresas sean para el bienestar y el desarrollo del pueblo, pues, y para los grandes planes y proyectos del Estado, que no pueden ser entonces truncados por pequeños intereses. Lo primero que habría que hacer es un pequeño recuento de dónde viene el conflicto de Sidor. Recordemos que antes del 2008 pertenecía a la empresa privada en manos de empresarios argentinos y la empresa producía mucho más de lo que produce ahora, pero en algún momento los obreros entraron en conflicto con los patronos porque consideraban que los sueldos eran bajos, que estaban siendo explotados. Entonces, en el 2008 hubo un conflicto similar al que hay ahorita, solo que era contra el empresario privado. Chávez intervino, nacionalizó la empresa, pero ¿qué pasó? Quedó el germen del espíritu egoísta, del espíritu capitalista en esa nacionalización. ¿De qué forma? En forma de los accionistas tipo B, que son particulares que tienen acciones dentro de la empresa, pueden ser obreros, jubilados o incluso personas que compraron esas acciones a esos trabajadores, ¿no? Okay. Esos accionistas tipo B, una vez al año, con las ganancias que tiene la empresa, se les da una participación. Ahora, esos accionistas tipo B, ¿cuántas acciones y participación podrán tener? ¿O podrá un empresario comprarle las acciones a los trabajadores y hacerse gran parte como accionista? Entonces, generando un conflicto de intereses y conocimientos también. Sí. ¿Por qué? Estamos nosotros desde nuestra trinchera defendiendo que es importantísimo para la concreción del Estado socialista a través de la revolución, la teoría, claro, ¿verdad?
Es decir, el modelo económico. El modelo. Si nosotros tuviéramos un planteamiento donde se consolida el sentimiento socialista, el conocimiento socialista, en la práctica, en los obreros de las empresas del Estado, entonces no devienen a estas cosas y a estos conflictos. Sí. ¿Ve? Y la otra cosa es que el enemigo, como lo hemos dicho varias veces, tiene conocimiento de lo que está haciendo. Sí. Es decir, uno no puede subestimar al enemigo. Ellos saben guiarse por el funcionamiento de la economía y saben cómo darle vuelta y torcerla sin romper las leyes. Pero es que resulta que el enemigo, como tú dices, es externo, es el de la derecha, sí, pero también es el enemigo de la pequeña burguesía que aplicó el modelo de la cogestión y de los accionistas tipo B en las empresas del Estado, que no permitieron crear una conciencia de tipo social dentro de esos obreros, sino que finalmente incluso los que tuvieron la oportunidad de hacer el control obrero en Sidor se corrompieron, porque ese modelo, los sindicalistas dicen no, el modelo estaba bueno, pero lo que pasó fue que esos que pusieron a dirigir el control obrero se dañaron. Nosotros decimos no, el modelo estaba malo y a quien usted ponga a hacer control obrero le va a pasar exactamente lo mismo. Hay unas entrevistas en la web de todos los dirigentes de SUTIC y les preguntan, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Y resulta que hay algo que llama la atención, que es que el conflicto les llegó sin la dirigencia de esos sindicalistas. Es decir, bueno, cuando vieron el conflicto, pues se metieron a aparecer, ¿no? Sí. Pero ¿qué es lo que nos llama la atención? Que es un conflicto en chiquito, tipo 27 de febrero, en las empresas básicas, donde, bueno, se ve algunos signos de crisis económica en la población y esos obreros dicen, bueno, dame lo mío. Tantote. Entonces están pidiendo algo así como 40.000, que son 40 millones de los viejos, en dos pedazos dentro de un mes para cada obrero. Entonces, imagínense en una situación de crisis donde cada obrero de una empresa estatal pida 40.000. Digamos, no nos metemos en el detalle de exactamente qué es lo que quieren que les paguen. Lo cierto es que el detonante del conflicto pareciera ser un detonante económico, no político, y bueno, los políticos de derecha y de la pequeña burguesía que están dentro de las corrientes de los sindicatos aparecen y aprovechan el río revuelto. Claro. Ahora bien, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros en esta corta discusión? Hay un grupo, la Central Bolivariana de Trabajadores, que dice, bueno, nosotros vamos a mandar 50 cuadros a Guayana a resolver eso. Y resulta que el conflicto ya tiene unos matices delincuenciales y de violencia de tal grado que no se puede resolver con 50 cuadros, que definitivamente tienes que meter la fuerza militar, la fuerza policial a controlar esta fase del conflicto, pero lo que nos interesa es qué modelo vas a aplicar después que controles militarmente la situación. Claro, pues si no se replica lo mismo, se repite, ¿no? Entonces, ¿cuál es el modelo? Hay varias propuestas. Volver a la cogestión, porque la gente puede decir, bueno, vamos a poner esos 50 cuadros de la Central Bolivariana a dirigir la empresa y volvemos a repetir el modelo de la cogestión. Y la promesa. Que no funciona. ¿Por qué? Porque la empresa, las ganancias que va a generar son repartidas entre la empresa, sus obreros, su inversión, olvidando el resto de la sociedad y el resto del país. Nosotros hacemos una analogía de ese modelo con la antigua meritocracia petrolera, que decía, las ganancias, ok, las invertimos en la industria, las repartimos entre la meritocracia petrolera, pagamos el impuesto y chao. Fue una clase social petrolera que se enfrentó al gobierno de Chávez, bueno, aplicando ese modelo
interno que no les permitía tener visión social. Ya tenemos la experiencia de la historia reciente de cómo una empresa que gira en torno a los intereses de unos obreros, que sean petroleros, sean del acero, sean de la industria eléctrica, que están concentrados en generar ganancias para la empresa y para el reparto local e individual de esas ganancias, es un modelo que no funciona. Tarde o temprano, esos obreros se enfrentan al resto de la sociedad en forma del Estado o en forma de nuevos gerentes, todo lo que representa el resto de la sociedad, esos obreros lo van a adversar. Sí, es insostenible lo que está pasando, lleva de ese modo egoísta, se aísla del resto de la sociedad, bueno, como fue en el sabotaje petrolero del año 2002, y esta gente, la gente del petróleo, que decía que tenían la exclusividad del conocimiento técnico y las capacidades de llevar la industria petrolera, sí, para seguirla manteniendo como una caja negra y arrebatársela al pueblo. El presidente Chávez, el comandante Chávez. Hubo forcejeo. ¿Qué hubo forcejeo? No, eso fue una guerra. Eso fue una guerra. Por eso, Sidor, no podemos pretender que se solucione con menos de eso. No, y la cuestión es delicada porque estamos hablando de Sidor, pues. De Sidor. La siderúrgica de Venezuela. Y es una de las más grandes del mundo. Entonces, nosotros decimos, sí, debe haber una intervención de tipo de fuerza, igual como hubo en el sabotaje petrolero, una intervención de fuerza. Ahora bien, después de que ese control esté dado, ¿cuál es el modelo? Nosotros pensamos que el modelo a aplicar debe ser el del sistema presupuestario de financiamiento. Es una teoría socialista donde se integran todas las empresas del Estado en un solo presupuesto y donde las ganancias de todo ese sistema, que es acero, petróleo, electricidad, minería, toda la ganancia que dé se reparte socialmente en base a jerarquización. Bueno, eso lo dice en un periódico que se llama El Debate Socialista, que dejó de circular, pero sacaron un número especial del sistema presupuestario de financiamiento, donde se hacen estas preguntas de entradita. Que la revolución tarde o temprano se debe hacer esas preguntas, ya pensando en lo económico. Sí. ¿Qué hacer con los medios de producción? Sí. Que lo acabamos de nombrar aquí. ¿Cómo administrarlos? Y ¿qué régimen de propiedad debe aportar? Son tres preguntas. Tres preguntas clave que hay que hacerse. Que hay que hacerse. Porque claro, si le vamos a meter control militar y policial para después entregarlo al modelo privado chino, eso no sirve. Si lo vamos a hacer control militar para después hacer de nuevo cogestión, eso tampoco sirve. Si vamos a dejar a Sidor como una empresa aislada que administra su propio presupuesto, sus propias cabillas y su propia ganancia, eso no sirve. ¿Un país dentro de un país? Un país dentro de un país. No, y cuidado, te piden secesión aparte del Estado como un paisito, pues. Eso también afecta, bueno, las grandes misiones que dejó el comandante Chávez, Misión Vivienda, por ejemplo, porque de ahí vienen los materiales. Y la última intervención que hizo Chávez en Guayana fue muy importante porque ya, bueno, primero había evolucionado en la teoría política, segundo, sabía que el modelo de cogestión era un fracaso y hacía un llamado a la clase obrera. Esas mismas palabras están vigentes en agosto del 2014. Y otra cosa importante que él decía era, el jefe de las empresas del Estado es potestad del presidente. Sí. Es decir, olvídese que es que usted va a hacer una elección y va a nombrar al presidente de esa empresa entre ellos mismos. Olvídese que es que vamos a poner al meritócrata fulano que más sabe del acero porque es que él se lo merece. No, eso es potestad del jefe del Estado. Y esa es otra de las conclusiones a las que llegó Chávez. Vamos a leer un pequeño extracto que estaría dirigido a todos los sindicatos que hacen vida dentro del Sidor. Resulta que el sindicato SUTI alberga en su seno 11 tipos de corrientes. Bueno, ojalá una de esas corrientes
predominara para llevar la idea del sistema presupuestario de financiamiento, hacer un solo sistema de presupuesto nacional donde se jerarquice dónde se va a aplicar la ganancia. Esa es la propuesta que nosotros hacemos aquí en este equipo, y nos vamos a despedir con unas palabras que le dio Chávez a esos dirigentes sindicales. Ok, tenemos que hacer un esfuerzo mayor por cambiar el sistema. Una de las estrategias del capitalismo fue minimizar a la clase obrera, destruirla como clase, incluso culturalmente, que es la destrucción más terrible, poner a los trabajadores a defender el capitalismo. Muchos sindicatos terminaron siendo peseteros, peleando a ver quién conseguía más plata y a veces chantajeando. Y si no conseguían lo que aspiraban, cerraban la fábrica o saboteaban. Eso no debe ocurrir aquí, pero más nunca. Les pido lealtad, lealtad con el pueblo, con la patria. Y fíjate que ahorita Guayana, en poco tiempo, entra en elecciones sindicales. Y esos mismos dirigentes que ahorita aparecen no se quieren lanzar a la presidencia, porque se dan cuenta que la situación es tan grave que su vida peligra. Y dicen, no nos lanzamos porque no sabemos qué puede pasar. Entonces, y les dicen, bueno, ¿y usted qué piensa? Uno que es de los más, que tiene más tiempo allí, que le dicen a Carigua, dice, ¿qué cree usted que fallaron? Y el señor dice, bueno, fallamos en que nos quedamos en lo reivindicativo y nos olvidamos del modelo social. Pero lo vas a decir ahora que primero que no te quieres lanzar de nuevo, que llevaste la empresa a estas condiciones donde incluso se ha perdido la mística del trabajo, porque la gente dice, bueno, por lo menos cobro, me quedo callado, pero resulta que es que la sociedad te necesita. Claro, pero es la cuestión de la conciencia del deber social. Entonces la gente dice, bueno, no importa que no produzcamos porque PDVSA nos paga la nómina. Eso también es inmoral desde el punto de vista de la clase obrera. Inmoral e insostenible. Insostenible. Entonces hay que volver a esos últimos discursos de Chávez, que incluso donde él hablaba de ese nuevo modelo más global de tipo económico de las empresas de propiedad social, y donde ese último discurso en Guayana fue saboteado, les quitaron la luz. Es decir, ahí estaba la solución a ese problema. No, y el propio Chávez se personificó allá y bueno. Esperamos que o alguna de esas corrientes dentro de SUTI, los invitamos a leer esta propuesta de administración de la empresa estatal para poder salir del atolladero. Escríbanos al correo si está de acuerdo, y si no también a trincheraderosa@gmail.com, y síganos a través del Twitter Trinchera de Rosa. Nos vamos. Chao. Porque no te digo pues que viene Cerro Minera, saca el hierro y se lo vende a la otra que está al lado. No, sigan adelante, dennos un ejemplo y conviertan a Guayana en plataforma socialista. Pero aquí también ustedes, esto tiene que ser socialismo del bueno, socialismo del bueno. Ahora, todo ese sistema va creando solidaridades, va creando conciencia en el trabajador, otro tipo de conciencia, va permitiendo saber exactamente cuáles son los costos reales de producción y va a permitirnos bajar los precios de venta al final cuando ya tú tengas que vender, pues, parte de la producción que no se va a regalar. Y nos permite también buscar un equilibrio. De repente hay una empresa que por alguna circunstancia tiene buen viento, buena producción y produce buenos dividendos, ¿verdad? Un año. Pero hay otra que le cayó una pava, tuvo un accidente, subió mucho el precio del insumo que él tiene que comprar obligatoriamente, entre los costos, y tuvo pérdida. Viene el equilibrio, al final viene un equilibrio, como una especie de cámara de compensación. Y no sigamos viendo una empresa por separado. ¿Quién puede ver este brazo separado del tronco y el otro es un solo cuerpo? La segmentación
precisamente uno de los, ¿cómo se llama? De los graves problemas del sistema capitalista que divide todo en pedazos. El socialismo tiene que articular, tiene que unir al ser humano y al colectivo. Trinchera de Rosas.